Lo que sigue es hacer funcionar este botón. Básicamente lo que el botón tiene que hacer es recuperar los datos que estén seleccionados y trasladarlos aquí, para que luego el usuario pueda modificar este dato, que este no lo va a poder modificar el dato del nombre, y si corresponde presionar el botón guardar para que eso sea consolidado en la base de datos. Entonces este botón tiene una función sencilla, simplemente copia los datos seleccionados en esta tabla a estas dos casillas. Este se llama txt código y este se llama txt nombre. Hagamos su código. Vamos a primero identificar qué fila está seleccionada. Entonces pongamos fila, y para esto podemos utilizar de la tabla visual, que se llama tabla fabricante, un método que se llama get selected row, justamente el que está seleccionado aquí. Eso me indica si está seleccionada la tabla, la fila 1, 2, 3, la que sea. Pero podría ser que el usuario no ha seleccionado todavía ninguna fila, entonces eso debemos verificar con una condición if, donde le decimos que si la fila es menor a 0, es decir, podría ser -1, que identifica que ninguna fila está seleccionada. Si eso ha ocurrido, entonces podemos mostrar el mensaje adecuado. Esto está mal escrito. Ahora sí. Acá colocamos el mensaje que podría ser: debe seleccionar un registro. Y si no ocurre eso, quiere decir que pues sí hay un registro seleccionado. Y si hay un registro seleccionado, solamente tenemos que copiar hacia las dos casillas que hemos dicho, la de txt código con su función setText. ¿Qué texto vamos a colocar acá? El valor que esté seleccionado, y eso lo tenemos con el modelo DTM. Hay una función que antes hemos utilizado, que es obtener el valor en getValueAt. Primero tenemos que colocar la fila que ya la tenemos acá, y después la columna. El código está en la primera columna, esa columna es la columna 0. Antes de hacer esto, podríamos ver que acá hay un mensaje que dice que los tipos son incompatibles. Dice: el objeto no puede ser convertido a cadena. Entonces nos da una sugerencia: cast getValue to string, es decir, que podríamos hacer un cast. El cast consiste en esto: cuando coloca esto antes del valor, lo que dice es que está obligando al valor que nos devuelve, que es un objeto, a que se vuelva una cadena. Entonces con eso ya no hay mensaje de error ni advertencia, porque el setText necesita una cadena. Esto sí nos devuelve una cadena, pero como objeto, y con este cast, se llama así, lo que hace es que ese objeto se vuelve realmente una cadena. Lo mismo tenemos que hacer para el nombre. Entonces lo único que necesitamos cambiar acá es nombre, y el valor no está en la columna 0, sino en la columna 1. Y con eso ya estaría funcionando esa parte. Verifiquemos. Acá está.
cojo un registro y digo modificar. Me devuelvo aquí el código 3 y el nombre. Este otro es el 4. Este otro es el 9. Entonces eso sí está funcionando. Lo que corresponde hacer ahora es la programación de, porque este botón ya está, la programación del botón guardar. ¿Qué es lo que va a hacer el botón guardar? Agarrar el dato de acá, más bien agarrar el dato del nombre, que puede estar o no puede estar modificado, no importa, y registrarlo en la tabla de... Entonces lo que corresponde ahora es realizar el código para que los datos que el usuario hubiera modificado en esta casilla sean guardados en la base de datos con este botón. Entonces acá es donde vamos a colocar el código para esto. Primero, como antes, vamos a crear un objeto de la clase conexión MySQL que hemos creado antes. Entonces la clase es conexión MySQL. El objeto lo podríamos llamar SQL o cualquier otro nombre. También necesitamos una variable de tipo connection que podríamos llamarse n, y necesitamos llamar al método conectar del objeto que recién hemos creado. También necesitamos saber el valor, el nuevo nombre que el usuario va a colocar. Como es una función de modificación, el usuario tiene la opción de modificar el nombre. Entonces tenemos que leer el nombre y también tenemos que leer el código para que el nombre sea modificado del fabricante cuyo código está en la casilla. Es decir, tenemos que agarrar este dato y ponerlo en la base de datos, pero solamente para el código registrado acá, para ese fabricante. Entonces leemos las dos cosas. Vamos a leer primero el código. Para ello podemos hacer una variable fabricante y ahí leemos el dato. El dato lo leemos del text field código con la función getText. Y también leemos el nuevo nombre en la variable nuevo nombre de la casilla nombre. Y ahora podemos construir la consulta. La consulta será una consulta update, de actualizar. Vamos a actualizar la tabla fabricante. Colocando el nuevo nombre. El nombre será igual a, empieza con comillas y aquí el valor que exista en la variable nuevo nombre. Y cerramos las comillas. Pero también tenemos que colocar que esto debe hacerse solamente para el registro cuyo código sea este. Entonces necesitamos restringir la consulta solamente a ese código. Entonces donde code fabricante sea igual a el code fabricante en que tenemos en la variable code fabricante. Esa es la consulta. Entonces ahora ejecutamos la consulta, pero para eso necesitamos una sentencia con el tipo de dato statement. Y esto lo hacemos con cn y la función createState. Vamos a tener como antes
una observación que me sugiere encerrar la sentencia en un bloque try catch. Como antes, acá lo que vamos a hacer es que si hubiera algún mensaje, este mensaje sea mostrado en la pantalla con la función show message clap. Aquí es con mayúscula. El mensaje sería el que ha capturado la excepción. Acá hay un error que puede ser por esta letra mayúscula. Ya no hay el error. Entonces ahora solamente tenemos que ejecutar la consulta. La consulta la ejecutaríamos con execute update. El execute query que tenemos aquí, este sirve para consulta select. En cambio este execute update es para consultas de inserción, modificación o borrado. En este caso es una modificación, entonces es execute update. Y con eso ya está la modificación. Después de la modificación sería conveniente que el valor modificado también sea visualizado en la tabla. Y como ya tenemos una función para cargar los datos en la tabla, entonces podríamos invocarla después de la ejecución de la consulta. Esta función se llama cargar tabla. Con esto, cuando se modifique, también se va a visualizar la tabla, según podemos ver aquí. Por ejemplo, a este registro le digo modificar y supongamos que la modificación que quiero hacer solamente es poner HP. Le pongo guardar. Me ha salido un error donde dice que no existe código fabricante en el Word. Eso es porque acá está identificado solamente con código. Ahora sí. En la tabla el nombre de la columna es código. Eso es lo que he cambiado y eso es lo que ahora tendría que solucionar el error que ha salido antes. Y ya está. De la misma manera puedo modificar este otro donde tiene algo sobrante. Y también. Esa es la función de modificación. Podemos aprovechar para hacer también la función de borrado, que es similar. En el borrado lo único que variaría sería que en vez de que sea el update, sea un delete. Podría copiar todo esto. Lo único que me interesaría sería el código en este caso. Y la cadena sería la cadena de la consulta, delete from fabricante, y el código sea igual a código de fabricante. Entonces la consulta igual es la consulta update y también cargamos la tabla. El borrado ya estaría funcionando si todo ha ido bien. Vamos a borrar este registro. Tendría que decir modificar, borrar, entonces agarra este código y borra el registro cuyo código sea 8 en este caso. No va a pedir confirmación ni nada, pero después de que sea borrado se actualiza la tabla. También podría borrar este otro. Primero tengo que decirle que quiero modificar
indicar el registro seleccionado y luego borrar. Este también se borra. Con eso estaría terminado. Solamente nos falta el botón salir, que el botón salir es una línea de código donde lo ponemos, pero está mal porque está en minúscula. Ahora están funcionando todos los botones. Ya funciona este y solamente faltaba salir, con lo cual termina esta parte.